Dicen que el verdadero lujo del siglo XXI ya no es el oro, ni el poder, ni siquiera el tiempo. El verdadero lujo, el que muy pocos pueden permitirse, es la capacidad de estar a solas con uno mismo sin huir desesperadamente hacia una pantalla. Hablemos de ese protagonista invisible. El hombre de esta historia no tiene nombre, no lo necesita, podría ser cualquiera de nosotros. Es un hombre común, de unos 30 y tantos años, con estudios, trabajo remoto, redes sociales activas, correo saturado y un teléfono que palpita como si tuviera vida propia. Al despertarse, antes incluso de sentir la textura de la sábana o el sabor metálico de la mañana en la boca, lo primero que hacía era desbloquear la pantalla. Ese gesto automático, repetido miles de veces, era la verdadera oración moderna. No lo sabía aún, pero su mente estaba siendo entrenada como la de un animal de laboratorio, un ratón que pulsa la palanca para recibir una chispa de dopamina disfrazada de notificación. La gente suele imaginar la pérdida de la mente como un suceso violento, un accidente, un golpe, un trauma. Pero la verdadera erosión de la conciencia es lenta, silenciosa y casi nunca se percibe a tiempo. Nuestro protagonista comenzó a notarlo en detalles que parecían insignificantes. Ya no podía leer un libro más de 10 páginas sin que su mano buscara casi con ansiedad el celular. Las conversaciones presenciales le resultaban incómodas, largas, improductivas. El silencio se le hacía insoportable. Tenía que llenarlo con música, podcasts o videos. Y no estaba deprimido en el sentido clásico. De hecho, sonreía en fotos, iba al gimnasio, respondía a correos y hasta parecía eficiente. Pero había perdido algo mucho más profundo, la capacidad de pensar con continuidad, de sostener una idea hasta darle forma. Su mente, acostumbrada al bombardeo fragmentado de información, ya no podía construir castillos, solo recoger escombros. En psicología cognitiva hay un concepto conocido como atención residual. Cuando cambias de tarea, tu cerebro tarda minutos en desprenderse de la idea anterior. En la era digital, donde saltamos de una aplicación a otra en segundos, la atención nunca logra asentarse. Vivimos en una perpetua superficie mental. Y eso le ocurría a nuestro amigo. No era flojo, no era tonto, no era incapaz. Simplemente había sido moldeado por un sistema que lo necesitaba así. Siempre conectado, siempre inquieto, siempre vulnerable a los impulsos externos. La ironía era brutal. El sistema lo convencía de que estaba informado y al día, que era productivo, pero en realidad estaba siendo despojado del único recurso que le daba libertad, su mente intacta. Un día, sentado frente a la pantalla, se dio cuenta de algo extraño. No recordaba el último momento en que había estado solo consigo mismo, sin un estímulo externo. No recordaba la última vez que había mirado por la ventana durante más de 5 minutos sin sentir culpa por perder el tiempo. No recordaba la última vez que había sentido aburrimiento puro. Desde que en la infancia se convertía en creatividad. Había perdido la capacidad de habitar el vacío. Me refiero a ese vacío que los filósofos antiguos veían como el útero de la inspiración. Ahora era visto como una amenaza. La sociedad lo había convencido de que cada segundo debía ser monetizado, compartido, validado. Y en esa persecución, la voz más importante se había apagado, la suya propia. La historia llega a un punto crítico cuando, en medio de una reunión virtual, alguien le pregunta su opinión sobre un tema en el que él antes había sido experto. Abrió la boca, pero las palabras simplemente no salieron. Y no porque no supiera, sino porque su mente ya no lograba hilar un argumento complejo. En psicología social esto se llama atrofia del pensamiento profundo, la incapacidad para sostener procesos cognitivos largos debido a la fragmentación constante. Era como si su cerebro hubiera sido entrenado para vivir únicamente en el presente inmediato, incapaz de proyectar, de integrar, de imaginar. Aquí está la verdadera tragedia, aquí está el punto de esta historia. El hombre contemporáneo se siente más libre que nunca porque puede elegir entre millones de opciones, desplazarse por infinitos videos, comprar en segundos lo que antes tardaba semanas en conseguir. Pero esa misma abundancia es una cárcel disfrazada de libertad, porque la libertad sin dirección se convierte en dispersión y la dispersión es esclavitud. Nuestro protagonista no estaba atado a grilletes, pero estaba encadenado a la necesidad constante de estímulo externo. Un esclavo voluntario perfectamente integrado a la máquina social.
El giro de esta historia no es redentor, no termina con él tirando el celular al río ni mudándose a una cabaña en el bosque, porque eso sería fácil y a la vez falso. La verdad es más cruda. El hombre siguió viviendo igual, sonriendo a todos, respondiendo mensajes, produciendo informes, existiendo en el sentido social del término. Pero por dentro se había quebrado de manera irreversible. Ya no era un hombre completo, sino un fragmento de sí mismo, arrastrado por un río de estímulos que nunca le daban tiempo a detenerse y realmente construir. Como reflexión final, la historia de este hombre no es individual, es colectiva. La psicología contemporánea empieza a registrar síntomas globales: incapacidad de concentración sostenida, ansiedad ante el silencio, dificultad para elaborar pensamiento crítico, pérdida del contacto con uno mismo. La sociedad ha creado una generación entera que ya no sabe estar sola con su mente. Y lo más preocupante es que ni siquiera lo percibimos como un problema. Y ese es el verdadero rostro del nuevo colapso humano. No se nota, no duele al principio, no sangra, pero lentamente nos convierte en seres incapaces de sostener un pensamiento, una emoción, una vida que valga la pena. Y a modo de cierre, les quiero decir que si lees esta historia y reconoces un reflejo, no lo tomes como una condena, sino como una advertencia. La batalla más grande de nuestra generación no será por tierras, dinero o ideologías, será por algo mucho más útil y esencial: la recuperación de nuestra atención como espacio sagrado. Porque quien controla tu atención, controla tu mente, y quien controla tu mente, controla tu vida. No lo olvides. Si este contenido te ha aportado valor, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos vídeos. Gracias por estar aquí.